Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, vamos a continuar Juan capítulo 16. Hasta este punto cubrimos el capítulo 16 vamos a cubrir el capítulo 16 de Juan. Hemos ya cubierto el libro entero de Hechos. Y terminando Juan, comenzaremos con otro libro. Bueno, estamos ahí en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Yo le he titulado a este mensaje, cubriendo el versículo 1 al 4, la advertencia sobre el tropiezo. La advertencia sobre el tropiezo. Ahora mire, en el capítulo 16 es una continuación de las últimas palabras que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Recuerde que el capítulo 13 al capítulo 17 son el mensaje de despedida de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Dentro de estos capítulos hemos visto unas últimas lecciones y unos últimos consejos de parte de Jesús a sus discípulos. Ahora, algunos de estos consejos o algunas de estas enseñanzas y principios fueron directamente para estos hombres, los cuales no nos van a aplicar a nosotros. Hemos ya hablado algunos de ellos, pero dentro de esa aplicación, nosotros también podemos sacar aplicación personal para nosotros, los cristianos del año 2020. Ahora, voy a dar un breve resumen, porque ya tenemos varias semanas que no hemos cubierto el libro de Juan aquí en la iglesia. El capítulo 13, aquí Jesucristo les habló de la humildad, de la lealtad hacia Él y de amarse unos a otros. En el capítulo 14 les habló de confiar en Dios y no turbarse. Les habló acerca de la mansión en el cielo, de que Jesús es el único camino al cielo, del privilegio de orar, del consolador y que la verdadera paz está solamente en Dios. En el capítulo 15 les habló de llevar fruto y les volvió a hablar de amarse unos a otros y terminó con una advertencia de la persecución. Y el capítulo 16 continúa con esa advertencia de la persecución. Así que vamos a ver algunas de estas lecciones. Escriba ahí en primer lugar la advertencia sobre el tropiezo. La advertencia sobre el tropiezo. Vamos a leer lo que dice ahí Juan en la Biblia, capítulo 16, del 1 al 2. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La palabra tropezar ahí habla de escandalizarse, quiere decir ofenderse, quiere decir desanimarse a causa de la persecución. O sea que una persona se tropieza y se aleja de los caminos de Dios. Y aquí el Señor entonces les da una advertencia para que no se ofendan, para que no se escandalicen, para que no se alejen de los caminos de Dios. Ahora quiero que lea por favor conmigo ahí Mateo 26, 31. Esta advertencia, esta palabra también la encontramos en Mateo 26, 31. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros, ¿qué dice ahí? Os escandalizaréis de mí esta noche. Está diciendo lo mismo, que se van a tropezar, se van a ofender a causa de Él. ¿Pero de qué se refiere? Ahorita vamos a ver que el Señor habla de la persecución que se lanza en contra de Cristo cuando van por Él en la noche en Getsemaní y se lo llevan para después crucificarlo. Ahora, ¿por qué se les advierte sobre el tropiezo? Escriba en primer lugar, el tropiezo vendrá a causa de la persecución. El tropiezo vendrá a causa de la persecución. Volvemos a leer el versículo 2, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. ¿A quién dice ahí? A Dios. O sea, Cristo aquí les advierte que serán perseguidos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Pero la ironía de todo esto es que esta gente ni siquiera conoce a Dios. Dice así el versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto es una tremenda ironía, que estos hombres religiosos van a perseguir a los cristianos en el nombre de Dios. Hoy en día hay mucha gente siendo perseguida en el nombre de un Dios. Ahora, nosotros los cristianos bíblicos no debemos perseguir a nadie. Nosotros creemos que cada quien va a tomar su propia decisión en seguir a Dios o no. Y no es nuestro trabajo ir tras de las personas y obligarlas a que crean. A través de los años, muchas religiones han crecido porque han conquistado a naciones y ciudades enteras. Le doy el ejemplo del Islam. El Islam comenzó en una ciudad llamada Medina, allá en el Medio Oriente. Ellos tenían una diosa, la diosa que era Alá, es la diosa de la luna.
Muchos niegan que es la diosa, pero hasta en sus banderas tienen esa luna, en todas las mezquitas, e históricamente no lo pueden refutar. Pero ellos tenían un mensaje, bueno, Mohammed tenía un mensaje, pero su mensaje no era bien recibido. La gente no le importaba. Entonces él tuvo que conquistar y con la espada forzar a gente a creer, a proselitar. Y los que no creían eran decapitados. Ahora llegamos a una religión de más de 2 billones de personas sobre la faz de la tierra. La mayoría de ellos llegan hoy por nacimiento, porque la familia promedia de los islámicos tiene 8 hijos. Y cuando usted va a España, la mayoría de la gente que vive en España no tiene hijos. Naciones como esas se están quedando sin una generación que venga para cubrir los gastos económicos de la siguiente generación. Entonces después hay una grande inmigración de islámicos que llega a Europa. Nada más vea Francia, vea lo que está pasando en toda Suiza y lo que pasa en Alemania. Son estados que en un poco tiempo serán estados islámicos. Entonces mire, este grupo que le estoy mencionando, algunos dicen, ¿por qué le gusta a usted hablar de la gente? Porque tengo que exponer con la Biblia la mentira. Y ellos enseñan a un Dios muy diferente, un Dios falso. Y en el nombre de Dios, ellos matan a mucha gente, hasta la fecha. Los árabes matan más árabes que cualquier otro grupo. Hay varios grupos entre ellos, los sunnis y los shiites, y entre ellos mismos también se están matando. Supongamos que el hermano Miguel es un islámico y se convierte a Cristo. La Biblia de ellos, el libro de ellos dice que su pariente, para salvarle a él del infierno, lo tiene que cortar su cuello y él va directamente al cielo. ¿Quisieras que te pasara eso, hermano? En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, creyendo que le hacen un favor a Dios. Mire, les recuerdo que Jesucristo no fue asesinado por borrachos. Él no fue asesinado por perversos. Él no fue asesinado por criminales sin ley, ni por ateos. Él fue asesinado por un pueblo religioso. Un pueblo que afirmaba querer hacer el bien. Un pueblo liderado por un grupo de hombres con una ley superficial. Muy estrictos, pero sin amor, sin misericordia. Un grupo de hombres que torcieron el derecho, mire, y utilizaron la ley de Dios para matar al Salvador. Note lo que dice Juan 15:16. Ahí en su hoja dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Mira lo que dice la siguiente frase. Y procuraban, ¿qué dice ahí? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estos hombres desde el principio querían matar a Jesucristo. Estos llevaron a cabo un juicio ilegal, utilizando a testigos falsos, dice Mateo 25, 59 al 61, y los principales sacerdotes y los ancianos, mire, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle, ¿a qué dice ahí? A muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Note que dice la Biblia que todo el grupo religioso del pueblo de Israel estaban de acuerdo para poner a muerte a Jesucristo. Los enemigos, los fariseos y los saduceos se juntaron y todos los otros líderes de ahí estaban dispuestos a hacer todo lo posible para poder matar a Jesucristo y conseguían falsos testigos. Y note que siempre buscaban pares. ¿Por qué buscaban un par? Porque la ley de Moisés demandaba que hubiera 2 testigos y no se ponían de acuerdo y no podían tomar o sea, me refiero que lo que ellos decían no era algo válido para poder matar a Jesús. De pronto se aparecen 2 que dijeron que si destruye el templo, ¿eso fue lo que dijo Jesús? ¿El templo que edificó Herodes? No. ¿Cuál templo hablaba Jesús? De su cuerpo. Pero estos, mire cómo torcieron las palabras de Jesucristo. Después lo llevaron a Pilato para crucificarlo. En Juan 19, 6 al 7 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Mire, ni siquiera el hombre gentil que estaba
reinando sobre Israel creía que este hombre era malo o que había hecho algo malo. Pero vea lo que dice el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Era Jesús el hijo de Dios? ¿Y por qué no creían que era el hijo de Dios? Dice la Biblia, porque ellos no creían los escritos de Moisés, porque ellos no creían al Padre. Y como no creían la palabra que Dios ya les había dado, tampoco le creyeron a Él. Estos vieron sus obras, estos escucharon sus enseñanzas y decían ellos: nuestra ley dice que Él debe morir. Imagínense. Es lo que dice Mateo 27, 18, hablando de nuevo a Pilato y los fariseos. Dice: porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y después dice el versículo 24 de Mateo 27, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este. ¿Qué dice ahí, hermanos? De este justo, allá vosotros. Finalmente, ¿qué fue lo que hicieron? Dice ahí Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida. Mataron a Jesucristo. ¿Por qué van a perseguir a los cristianos? Porque no conocen al Padre ni conocen a Cristo. Ellos creen que lo que ellos harán o hicieron con Jesús, le hicieron un favor a Dios. Estos van a perseguir a los discípulos pensando, como dije, que le hacían un favor a Dios. El versículo 12, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ahora, hay gente que en verdad está un poquito, no están muy bien de su mente. Me dijo un muchacho a mí, esto causa gracia, pero a la vez me puso a pensar. Me decía: yo a ti te perdono porque te aborrecía y te odiaba. Dije: ¿y por qué? Dice: porque tú sabes que yo quería a Esther. Me decía él: yo la quería a ella, hablando de mi esposa. Y él dijo esto: Dios me dijo a mí que ella era. Y dije, él me recalcaba: Dios me lo dijo, Él me lo dijo. No sé si decía que Dios le habló o le había firmado. Yo lo tomaba un poco de broma porque yo no pensaba que estaba en serio. Dije: a mí también Dios me dijo. Y a lo que parece que te está mintiendo a ti. Después me puse a pensar que un día él diga: Dios me dijo, mata a Ringo. Imagínense. Dije: ¿será capaz? Una persona que no está bien, sí, será capaz. Pero hay mucha gente que se justifica usando la palabra de Dios. Se justifica usando sus creencias o el celo que tiene por su religión. Note que dice la Biblia que los expulsarán de las sinagogas. Esto era lo peor que le podía suceder a un judío. Que no pueda ir ya a la sinagoga, no pueda ser partícipe de las enseñanzas ni del pueblo espiritual. Dice después: os matarán. Aquí Jesús no está diciendo quizá te van a matar. Le está diciendo a sus discípulos: mire, los van a matar a ustedes. Te van a matar. ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran: si usted se convierte a Cristo, lo van a matar? Hoy en día la gente dice: para de sufrir. Ven a Cristo y todos sus problemas se van a ir. Eso no es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Él les dijo: te van a matar. En el mundo tendréis aflicción. Te van a perseguir. Te van a correr. Te van a quitar tus tierras. Te van a quitar a tu familia. Te van a meter preso. Te van a torturar. Aquí el Señor Jesucristo les está dejando saber esto para que no tropiecen. O sea, para que sepan que es la voluntad de Dios que sufran. Pablo es el ejemplo perfecto de una persona que perseguía a otros. Le vuelvo a decir, si nada más tiene que leer la historia y saber que durante una era hubo una guerra santa, entre comillas, y andaban todos peleando por la tierra prometida. Y ahí estaba un gran grupo de la gente de la iglesia tradicional, la iglesia universal católica. Después estaba el grupo de los islámicos, y estos tomaban soldados. Iban en gran número, miles y miles de hombres a pelear una guerra sangrienta en el nombre de Dios. Dios nunca nos mandó a pelear, dice: no es con espada ni con ejército, nuestra batalla es espiritual. Pero aquí va a haber hombres, y yo creo que llegan tiempos cuando vendrá otra guerra en contra de los cristianos. Note lo que dice ahí en Hechos 26, del 9 al 11. Pablo aquí está explicando cómo él
perseguía a los cristianos pensando que él estaba sirviendo a Dios. Dice el 9, yo ciertamente había creído, ¿qué dice ahí? Mi deber, dice, y él pensaba que era su deber, su responsabilidad, su obligación, muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di, ¿qué dice ahí? Yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera con ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oh, Pablo era sanguinario. Pablo era un hombre lleno de maldad y odio contra los cristianos. Yo estoy seguro que Pablo estaba allí en Jerusalén. Él estaba ahí cuando estaban juzgando a Jesucristo, porque dice la Biblia que él creció en Jerusalén. Él ahí vivía. Él era parte de este grupo del concilio, tenía poderes, era un hombre importante. Él daba su voto. Ahí estaba, por ejemplo, el cristiano Esteban, y él dio su voto. Y le ponían, dice la Biblia, a sus pies todos los mantos como trofeo. Este hombre dice que él no paraba a nada, quería erradicar completamente el nombre de Jesús. Pero yendo camino hacia aquella ciudad donde estaban los cristianos, ¿cómo se llama esa ciudad? De Damasco, se topó con el Salvador. No, ni sabían lo que le esperaba a ese hombre. Y ahí le apareció el Señor Jesucristo. Y tirando en tierra dice, Señor, ¿quién eres? Y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Pablo se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy equivocado, estoy persiguiendo al verdadero. Por eso él escribió esto en 1 Timoteo 1, del 12 al 15. Él dijo eso, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mira lo que dice el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice. ¿Por qué dice ahí? Ignorancia, después dice en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. ¿Qué dijo Pablo? El primero. Él se considera el primero, o sea, el peor, porque él perseguía a la iglesia. Él mataba a los cristianos. Y yo sé que a Pablo le calaba esto porque él lo menciona en varias epístolas. Él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles porque yo perseguía a la iglesia. Él se sentía mal. Yo estoy seguro que le venían a la mente o las imágenes de los hombres que él forzó a blasfemar. Decía, venga para acá, ¿cuál es su nombre? Yo soy Benjamín. Dice aquí que usted estuvo con los de Jesús. Dice, sí, blasfeme, diga Jesucristo no es el Hijo de Dios. No, y los forzaba. Los golpeaba, tal vez tomaba a su familia, hacía todo lo posible para que la gente blasfemara. Él lo dice, él dijo que lo hacía por ignorancia en incredulidad. O sea que hay mucha gente que hoy está en su ignorancia y en su incredulidad. En diciembre fuimos a Sonora, estuve en Sonora, cerca de Navojoa. Ahí cerca hay un monte bien alto y arriba está una estatua de una virgen. Cuando pasamos por ese lugar había noticieros, policías, soldados, gente de millas y millas y millas, gente caminando hacia ese lugar. Y usted podía manejar por las autopistas y podía verlos ahí caminando. Yo decía, ¿dónde va tanta gente en la calle? Y dice, es que hoy es el 12 de diciembre. Y cuando nos arribamos por esa montaña, miles y miles y miles de personas, parecían hormiguitas amontonadas, todos tratando de subir hacia arriba. Gente sincera, gente buscando la verdad, pero perdidas en su ignorancia, en su incredulidad. Pero un día llegó el Salvador a Pablo y todo cambió. ¿Se acuerda dónde estaba usted antes en su religión también, antes de conocer la verdad? ¿A dónde iba? Lo que hacía. Algunos se arrastraban, algunos iban, decía que una semana caminando, hermano, decía, un día y medio. ¿Usted, hermano Hilario, cuánto era? 5 días. Para llegar ¿a qué lugar era, hermano Hilario?
en bicicleta. Y lo hacían porque querían agradar a Dios de la mejor manera que entendían. Vivían en ignorancia. Ahora, ¿cuántos de nosotros maltratábamos a los cristianos? ¿Hay alguien aquí que era perseguidor? Pero qué bendición el Señor nos alcanzó. Ahora mire, nosotros tenemos la bendición de vivir en el mejor país del mundo. Ahora no me refiero, no que viva México, no, espérese, tranquilo. Podemos tener orgullo de donde somos, ¿sí me explico? Pero me refiero en cuanto a las libertades que tenemos. Algunos, aunque somos indocumentados, beneficiamos mucho en este país. Beneficiamos mucho en California especialmente. Ayudan a todo el mundo, nos dan colegiatura gratis en la escuela pública, lonches, nos dan muchas cosas. Pero encima de ello, lo que yo pienso que es lo mejor no es la prosperidad, sino la libertad de creer y expresar nuestra religión como a nosotros se nos place. Es un derecho en nuestra Constitución. El país de Canadá es un permiso que se les da. En México es un permiso que se les da. En Inglaterra es un permiso que en cualquier momento el gobierno dice, pues no hay. Pero aquí es un derecho de la Constitución para cada persona, no solamente para los ciudadanos, para cada persona que vive en este país. Así que tal vez en estos días o en estos meses no enfrentaremos la persecución de los cristianos. Pero téngalo por seguro que hay cristianos en todo el mundo sufriendo ahorita a causa de una persecución. No se olvide de ellos. Ore por esa gente. Hay una estimación que 100,000 personas nacidas de nuevo que claman a Jesucristo como Salvador murieron en el año 2019. Un récord que nunca había sucedido en los últimos 50 años. Un gran odio que está creciendo ahorita contra el nombre de Dios. Y la mayoría de la gente que les odia no son los ateos. No son la gente que está en vicios y pecados, es la gente religiosa de sus países. Así que oremos por ellos y aquí el Señor les deja saber que ellos van a enfrentar la persecución vendrá, pero que no tropiecen. Número 2, vamos a ver, el Señor les da su palabra para que no tropiecen. El Señor les da sus palabras para que no tropiecen. Vean las palabras ahí en Juan 16:4. Dice así, mas os es dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Ahora Jesús sabía que sus discípulos iban a estar en peligro y de desanimarse cuando Cristo se ha llevado a la cruz. Entonces Jesús les da por sentado de una vez que ellos van a ser perseguidos. Me acuerdo cuando yo empecé mi primer trabajo, tenía 16 años, trabajé en un restaurante lavando platos. Y el día antes de ir a trabajar, mi papá me llevó a un lugar a comer, un Jack in the Box, fuimos a comer, y después nos estacionamos en un lugar y él me empezó a enseñar todo lo que yo debía esperar. Me dijo, ahí en el trabajo, tu patrón te va a gritar. Tu patrón tal vez te va a maltratar. Tu patrón tal vez te va a exigir más o te va a exigir mucho. Tal vez tu patrón va a ser amable. Pero tú espera, tienes que estar tú ya consciente de que te van a hablar feo y no te van a hablar como aquí te hablan en la casa. ¿Puedes por favor tirar la basura? Te dice papá. Ahí te van a decir, oye, tira la basura, hombre. Te van a decir feo. Y algunos dicen, no me gusta que me manden. Por eso no tienen trabajo, algunos, ¿verdad? Papá me dijo esto, habrá otros que querrán abusar de ti. Gente que tiene un puesto y te van a decir a ti que hagan cosas y ni siquiera son tus patrones. Espéralos. Porque vas a estar ahí tú trabajando en tu área y de pronto te va a decir, échame la mano en esto. Y tú por quedar bien con él vas a ir o porque piensas que él te puede mandar. Pero tú asegúrate quién es tu patrón y quién te puede ordenar. Todo eso papá me lo dejó saber. Me dijo, te van a decir que trabajas este día. Tú dile, no, ya tengo planes este día. Te van a decir que te quedes más tarde. No, yo tengo planes. Todo eso él me lo enseñó. Me estaba enseñando para que no tropezara. Para que no me desanimara. Para que estuviera listo y supiera qué es lo que debo esperar. Entonces Jesús también le da a ellos estos algunos principios, algunas cosas que ellos deben saber y esperar. O sea,
lo que les va a alentar a ellos son las palabras de Cristo, que Cristo les dijo de antemano, vas a sufrir, esto va a pasar. O sea que es por voluntad de Dios que tú sufras. En otras palabras, estamos viendo que Él les dio por sentado que van a ser perseguidos y van a morir. Note lo que dice, escriba por favor, está la letra ahí. ¿Verdad? Para que sepan lo que van a enfrentar. ¿Qué van a enfrentar? Bueno, dice ahí de nuevo el versículo 4. ¿Cuál dije, hermano? Versículo, vamos al versículo 3. Vamos a ver, creo que es el 3. Os expulsarán de las sinagogas y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios. Les recuerdo que aquí el Señor les deja saber lo que van a esperar. Note la frase ahí en el versículo 4, mas os he dicho estas cosas. ¿Sí vieron esas palabras? Ahora, letra B, estas palabras están para fortalecerles, para fortalecerles. Estas palabras aparecen a través de estos capítulos del 13 al 17. Juan 15, 11 dice, estas cosas os he, ¿qué dice ahí? Hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Juan 17, 13 dice, pero ahora voy a ti, y después dice, y hablo esto en el mundo, que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, este capítulo termina también así igual, en Juan 16, 33. Vea lo que dice en la Biblia. Estas cosas, o sea, ¿qué dice ahí? Ahí en su Biblia, estas cosas, o sea, Juan 16, 33. ¿Os qué? Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, mire, estas palabras que el Señor Jesús les está diciendo, le dice, mire, ustedes van a tener aflicción. En el mundo tendráis aflicción. Muchos de nosotros aplicamos este pasaje cuando nos encontramos con poco trabajo, con una enfermedad. Pero el contexto de este pasaje es la persecución a causa del nombre de Cristo. Él les dijo claramente que van a ser perseguidos en el mundo, pero pueden tener la confianza en sus palabras que en Cristo hay paz. O sea que aunque el mundo se esté persiguiéndolos, ellos tienen paz. No tener miedo de morir, no tener miedo de ser perseguido. Por último, vamos a ver, los cristianos también enfrentarán persecución. Los cristianos también enfrentarán persecución. Estamos haciendo una separación de los discípulos, los apóstoles de Cristo, los 11 que están ahí, y los cristianos en general. O sea que estas palabras el Señor se las dio a sus discípulos, porque ellos van a estar con Jesús. Dice el pasaje que leímos ahí en Juan 16, mire lo que dice de nuevo. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue, ¿qué dice ahí? La hora. ¿Cuál hora? ¿Alguien se acuerda a qué se refiere la hora? ¿Mande? ¿Se acuerdan? En el libro de Juan aparece la hora, se repite muchas veces. Ha llegado mi hora, todavía no es mi hora. ¿Cuál es esa hora? La muerte, cuando Cristo se ha crucificado. Entonces, note que ese versículo no se refiere al momento. Yo también pensaba que era así, pero cuando leemos ya viene el contexto. Dice, mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Entonces, usted y yo no estábamos ahí. Usted y yo no estábamos en el monte de Getsemaní cuando los soldados vinieron por Jesucristo. Y no vimos cuando Pedro sacó su espada y le quiso cortarle la oreja al siervo del sacerdote. Ni estuvimos ahí cuando se lo llevaron a la corte. O sea, este pasaje, ese versículo se puede aplicar directamente a esos hombres, pero la aplicación en el contexto es para nosotros también. Los cristianos también van a enfrentar persecución. Escribo ahí, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. El cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. Los cristianos deben saber que van a enfrentar persecución y aflicción. Ahora, podemos ver diferentes niveles de persecución. Tal vez no nos van a matar, tal vez no van a ir tras de nuestras tierras, nuestras posesiones. La persecución que más enfrentamos usted y yo aquí es la burla, el escarnio, ¿no? Ahí va la aleluya. Ahí va el hermano. Mira, dicen las señoritas, qué monjita, pobrecita. Ay, mira nomás, aquí está, decían a mí, el mama's boy. Hey, mama's boy, el hijo de mamá. ¿Por qué te peinas del lado? Te peinas. Y tenía el pelo bien brilloso. Y decía, ¿te lambió una vaca o qué? Y se burlaban de uno, porque no andábamos allá afuera con ellos, porque no participábamos de las cosas que hacían. Mire, como joven y como adulto, hoy en día hay gente que se burla de nosotros. Mire, hay jóvenes que se burlan de adultos. Hace una semana salí con mis hijas a evangelizar. Me llevé a 2 de ellas, a Karen y a Hannah.
Y encontré un grupo de 6 muchachos y dije, aquí una tremenda oportunidad de compartirle a 6 muchachos. Ahora, el grupo más grande que yo compartí de muchachos fue 19. Entonces 6 dije, no será tan mal, no los miré que se miraban muy maleantes. Pero nada más llegué y les empecé a hablar de Dios y empezaron a burlarse. Decía uno que el que escribió la Biblia fue uno drogado. Imagínense qué palabras blasfemas dice contra de la palabra de Dios. Y este hombre, este muchacho de 13, 14 años, echó a perder a los demás. Porque los demás ya empezaban también a burlarse y a decir sus opiniones. Y empezar después a burlarse de su servidor y lo que nosotros hacemos. Esta es la persecución que enfrentamos aquí. Es burla. Pero la burla es suficiente para desanimar a muchos. La aprobación de la tía Pepa es suficiente para sacar a algunos de la iglesia. Es que mi tía se va a enojar, es que mi abuelita, ¿qué va a decir mi pariente, mi parienta si sabe que ya me convertí al otro equipo? Mire, no somos un equipo. Estamos en el verdadero. Encontró la verdad y usted debe decirle a aquella persona con toda confianza y decir, yo soy creyente, soy cristiano, recibí al Señor y quiero que tú también lo hagas. ¿Pero qué va a decir de mí? Usted no sabe hasta que lo responda. Es posible que sí acepte y venga. Es posible que no. Cuando papá se convirtió al Señor en el 92, junto con toda su casa, él empezó a evangelizar y tratar de llevar el evangelio a sus conocidos. Nosotros los fines de semana lo pasábamos en la casa de un amigo de papá. Los 2 días. El sábado y el domingo. Y ahí íbamos a los Swamis todos los sábados, hacíamos fiestas, ahí estaban las tardeadas, la noche era la música y tocaban ahí a todo volumen las norteñas y Ramón Ayala y todo lo que se imagina ahí. Las cervezas por donde quiera y se arrimaba mucha gente, esa era nuestra vida. Ansiábamos ir hacia aquel lugar, pero ¿qué cree? Cuando el Señor llegó a nuestra casa, hablando de Jesucristo, eso ya cambió. A todos esos amigos, papá fue y les habló de Cristo. Me acuerdo muy bien, el hombre de la casa donde todos iban a la fiesta, me acuerdo que él dijo a mi papá, está bien que tú encontraste religión, Jorge, pero no es para mí. Y después ir a la casa de otro pariente y decir, bueno, está bien, si a ti te funciona, pues qué bendición. Y después iba con otro pariente y así sucedía. Finalmente llegó un primo y el primo sacó el cigarro y dijo, un momentito. Aquí ya no fumamos, aquí no permito fumar ni tomar. Y se ofendió. ¿Cómo es posible, Jorge? Yo te conozco por años. Yo siempre fumaba y tomaba aquí. Y dice, bueno, es un lugar diferente. Aquí ya no voy a permitir esto. Si quieres, vamos allá afuera. Ahí estaban, salieron. Yo veía a ellos platicando, pero aquel primo de papá apuntándole en su cara y enojado y tiraba el cigarro y sacaba otro. Ya después se fue enojado. Le dije, papá, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Él me dijo esto, dice, tu mamá y mi mamá nunca hablaron de religión y por eso tenían una buena amistad. No le gustó que yo le hablara de Cristo. Y él decía, no me hables de Dios. Yo te amo y quiero que tú conozcas a Cristo. No me hables de Dios. Y se fue. Unos años después, como 20 años después, en nuestra iglesia aparece ese mismo primo, ya diferente. ¿Qué pasó, primo? Algo pusiste en mi corazón que no me dejaba. Ahí le dice que Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, mire, téngalo por seguro que si su pariente le dice que no, hoy es posible que mañana va a decir que sí. Cuando venga su pariente a su casa, mire, en el día domingo, híjole, llegó tía el domingo, pero hoy es servicio, llévese a su tía a la iglesia. Vamos a la iglesia, tía. Yo tengo tíos que siempre le caían el domingo, siempre. Y de modo que yo como pastor me quede. Y nos han dicho, ustedes no aman a la familia, ustedes nada más metidos en la iglesia, ustedes son unos fanáticos, ustedes están locos. Bueno, ya tengo una nueva familia. Vos sois mi familia. Jesucristo mismo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y apuntó a sus discípulos, he aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre son mi familia. Usted va a enfrentar persecución de esta manera, de burla, escarnio, desprecio. Note lo que dice Mateo 13:20, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra,
y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hace? Luego tropieza. Recuerde que estamos viendo una advertencia para no tropezar. ¿Por qué tropezaron estos? No tenían raíz. ¿Sí vieron ahí? Ahora la Biblia habla de raíz. Echar raíces espirituales arraigados en Cristo. Cuando una persona no está arraigada, muy bien plantada y cimentada en su doctrina y su conocimiento, va a ser fácilmente desmoronado cuando venga la prueba. Yo he visto más cristianos alejarse de Dios, no porque hubo un problema en la iglesia, no porque hubo problemas con otras personas, en el sentido de que vieron algo que no les gustó o un mensaje que el pastor predicó. Yo he visto más cristianos alejarse de Dios porque cuando vino su prueba no estaban bien arraigados. O sea, no estaban bien plantados en su doctrina y en su caminar con Dios. Oh, recibieron la palabra con gozo. Soy cristiano, aleluya, ya cambié. Pasan nada más unos meses y durante esos meses, tal vez años, no crecen. No leen su Biblia como les enseñamos aquí. No pasan tiempo, no tienen devocional, no oran. No pasan sobre sus rodillas noches en las vigilias con Dios, no crecen. Son como niños cuando viene cualquier viento de doctrina, dice, son desviados y llevados porque no están arraigados ni cimentados. Pierden el trabajo y se desmoronan. Yo he visto muchos hombres porque perdieron el trabajo, después se desaparecen de las cosas de Dios. Mire, yo he visto muchachos casarse y después se alejan de Dios. Como que el casarse fue una tribulación para ellos. Siempre cuando escucho que un muchacho se va a casar, digo, ay, voy a orar mucho por porque a mi experiencia, de 10 jóvenes, 9 se alejan de Dios. Después otros se alejan de Dios cuando nace el bebé. Y dice, ¿qué voy a hacer con este monstruo que nació? Cuando viene la prueba y la aflicción, muchos se desvían. Por eso, mire, usted debe estar siempre agarrado de la palabra de Dios. Dice así Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué dice ahí? Tropiezo. O sea, la persona que ama la ley de Dios, camina con Dios, la conoce, es una palabra viva, la estudia, la escudriña, la memoriza, tiene mucha paz. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las tragedias, mire, no va a tropezar, no se escandaliza, no va a alejarse de los caminos de Dios. Pero muchos cristianos se desaniman porque no saben qué hacer cuando enfrentan problemas. El Señor no nos deja en la oscuridad. Él nos dio su palabra. Cuando seamos perseguidos, la Biblia dice, encomiéndate a Dios, dice la Biblia. Cuando nos enfermemos, llama a los ancianos, dice la Biblia, para que oren por usted. Cuando perdamos el trabajo, busque primero el reino de Dios y su justicia. Cuando seamos traicionados, perdone a aquella persona. Cuando usted es ofendido, perdone a aquella persona. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, dice Dios, gózate y denle gracias a Dios por los problemas, porque producen en usted paciencia. Cuando haya problemas en el hogar, mire, analiza y sométase a su rol. Por eso hay problemas en el hogar, porque el hombre no quiere ser el líder y la mujer no se quiere sujetar. Y si eso sucede, pues no hay paz en el hogar. Y por eso tenemos que ir a la Biblia para que nos alinee y nos pongamos en orden. ¿Qué pasar cuando estemos tristes y abatidos? Dice la Biblia, haga oración. La Biblia nos da la respuesta a todo. Este libro es tremendo. Conforme pasa el tiempo y más lo leo, más me maravillo de lo que encuentro aquí. Todas nuestras decisiones están hechas en este libro. Yo estoy seguro que casi el 99% de nuestras decisiones ya están hechas aquí. Usted no puede decir, ¿debo yo amar a mi esposa? Eso ya está en la Biblia, ¿no? ¿Debo yo ser un buen padre, criarlos en la amonestación del Señor? Eso está en la Biblia. Instruye al niño en su camino. Eso ya, Dios ya lo decidió por usted. Ya le dijo a la mujer que tiene que someterse a su esposo. A ese viejo dicen, sí señora. Usted debe someterse a él, aunque él no sea digno de seguir, no lo hace por él, dice como al Señor. Amén. Y los hijos deben honrar a sus padres, deben obedecerles como al Señor, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. Porque hay muchachos que dicen, tú no conoces a papá, papá es esto y aquello, sin hipócrita. Eso no te incumbe a ti, muchachito, señorita. Tú nada más obedece a tus padres. Oh, no, toda nuestra vida está ya guiada perfectamente en este libro.
Pero muchos cristianos, como digo, repito, se desaniman muy fácil porque no saben la solución, no saben qué hacer. Yo me he preocupado, antes me preocupaba en tomar decisiones, ¿sabe por qué? Porque no sabía la Biblia, no conocía la Biblia. Ahora la escudriño, la busco y obviamente no va a dar instrucciones específicas. ¿Con quién te vas a casar? Vas a decir, Esther. Hermano Esther. Así fue como yo me casé con mi esposa. ¿Cómo le hizo usted? No, así no funciona, sino que Dios nos da principios, mandamientos y guías. Entonces usted a base de esos principios puede tomar su decisión. Y Dios sabe que los cristianos son fáciles para desanimarse. Somos. Entonces Pablo nos le amonesta a Timoteo. Parece que Timoteo era uno que fácilmente se desanimaba. Dice 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero es lo suyo, sino participa. ¿De qué dice ahí? De las aflicciones por el Evangelio. Si usted ve, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Si Pablo le rogó a Timoteo fue porque Timoteo, ¿qué? No se quería quedar. Le mandaba cartas a Pablo, Pablo, ya me quiero ir, aquí está dura la cosa, aquí la gente no crece, aquí la gente es muy dura, la gente no viene a la iglesia, Pablo. Y Pablo le dijo, aguanta, hijo, quédate otro rato ahí. Después le escribe, Dios no te dio espíritu de cobardía, Timoteo. ¿Por qué le dijo eso? Porque era un cobarde. Y se estaba desanimando en la persecución. Él estaba en Éfeso. Y en Éfeso había un hombre llamado Alejandro. Este Alejandro le hizo muchos males a Pablo. Y le dijo, cuídate de él, guárdate de él, ten cuidado, pero quédate ahí. Es más, le dijo, aguanta, Timoteo, sufre por el Evangelio, sufre por Cristo. Pedro también da estas amonestaciones. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, hablando de las pruebas, por cuanto sois participantes, ¿de qué dice ahí? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Aquí le dice, cuando usted enfrente persecución y oposición, usted gócese, no se sorprenda, como ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente no me quiere? Porque si no quiere a Cristo, a usted tampoco le va a querer. Así que no se sorprenda, sino más bien gócese. Y el Señor le va a dar tremendas bendiciones por ser perseguido. Recuerde, yo le he enseñado aquí que cada vez que usted es perseguido, Dios lo está bendiciendo en la gloria. Le está llenando su cuenta ya en el cielo de tremendo oro, no sé qué tremendas piedras preciosas el Señor le está ya acumulando, simplemente por ser perseguido. Alguien le dijo, hermano, aleluya, pum, chinco, caían tremendos diamantes de jaspe y de esmeraldas allá en el cielo. Lea el Apocalipsis, todas esas piedras están mencionadas ahí. Y de pronto alguien le dice, acá el hermanito, hay otras tremendas joyas que el Señor, así que no se desanime, dile gracias por hacerme rico en el cielo, hijo. Dice Pedro después en 1 Pedro 4, 19, de modo que los que padecen, miren, ¿cuál es la siguiente palabra? Según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y haga ¿qué? El bien. Este pasaje dice que uno va a padecer, sufrir por voluntad de Dios. O sea que Dios quiere que usted sufra. Y dice, estos van a sufrir porque así lo quiero yo. ¿Dónde está para de sufrir? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que cuando llegas a Cristo tu vida cambia y todo va a mejorar? Si usted invita a alguien a la iglesia, no le diga, venga para que Cristo cambie su vida. No le diga eso, porque eso no es verdad. Usted diga, venga a Cristo para ser salvo, eso sí. Pero en adelante, cada persona enfrenta una batalla diferente. No todos son, mire, como su servidor. Yo soy cuarta generación cristiano. Yo nunca vi papá borracho. Yo nunca vi papá pegarle a mamá. Yo soy una excepción y yo doy gracias a Dios porque yo no hice nada para estar en esta posición. Pero yo he conocido a muchos adultos jóvenes que cuando llegan a Cristo, los enemigos en su vida son los de su propia casa. Dice la Biblia, como dice, que la suegra con la nuera, el padre con el hijo. Es triste, pero dice la Biblia que es por voluntad de Dios. Así lo quiere Dios. Entonces usted alégrese. A veces yo platico con algunos hermanos en Cristo que tienen cáncer y ya van a morirse. Y dicen, y después, ¿sabe qué? Ellos después aceptan la voluntad de Dios.
Y cuando aceptan la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Se les va la ansiedad, la tristeza. Y dicen, pues yo ya voy al cielo. Yo estuve con 2 hermanos así, y eran 2 hermanos en carne ellos. Uno se murió en el julio y otro se murió en diciembre. Y platicando con ellos, uno salía más animado. Que a veces platicamos con otros, yo platico a veces con otros siervos de Dios, algo más triste y más abatido. Pero platico con estos que aceptaron la voluntad de Dios. Un misionero que está ahorita en África, mexicano en África, en Guinea Ecuatorial, el único país que se habla español. Mientras él estaba en México viajando y haciendo algunos preparativos, que tiene un accidente y su auto se volca. Y entre ellos él estuvo hospitalizado por varios meses, con huesos quebrados, su esposa también, y un hijo muerto. Imagínense, preparándose para el ministerio, teniendo un corazón por hacer algo por Dios. Dicen que se golpeó la cabeza al muchacho de tal manera que tuvo 3 infartos mientras le hacían la cirugía. Él en coma. Y cuando él va despertando, le dan la noticia después de que ya enterraron a su hijo. Y él dice que él no está amargado. ¿Sabe por qué él dijo estas palabras? Acepté la voluntad de Dios. O sea que algunos vamos a sufrir por voluntad de Dios. Y en cuanto más pronto usted lo acepte, más feliz será. Y usted va a estar ahí, ¿qué pasó? Mira, nada más me dijeron que tengo colitis. Nosotros hemos puesto esto en práctica cuando nos robaron. Me acuerdo cuando me robaron el carro, hermanos. Esta historia me gusta contarla. Mira, esta que está aquí, esta llave, ¿cuánto me costó, Manaster? Como $350. Esta llave tan sencilla, porque es una llave especial, antirrobos. O sea, no pueden llevarse el carro a lo menos que tenga esta llave aquí. Usted puede tratar de cruzar los alambres y no prende. Pero recuerde, de nada sirve si usted deja pegado las llaves. Y así me pasó. Ahí voy yo saliendo y no está el carro. Ya regreso. Y me quería entrar al desánimo. Mis hijas, ¿y qué vamos a hacer? Y por mis hijas me fortalecí. Y dije, no se preocupen, hombre. Ese carro viejo lo quieren todavía. Eso fue de Dios. Tremenda bendición que nos robaron el carro. Hay que darle gracias a Dios que nos robaron el carro. Y le dimos gracias a Dios y dimos de antemano gracias por otro carro nuevo que nos vas a mandar. Yo tengo seguro. Y ese seguro va a cubrir los gastos y vas a ver. Nos fuimos en el bus, hermanos, a la iglesia. Durábamos 15 minutos para llegar. Ese día duramos 2 horas, hermano. Qué tremendo. Dije, nunca vamos a hacer esto con chiquillos, carriolas y todo. No, Señor. Ellas ahí, the wheels on the bus go round and round. Ellas bien alegres. Cuando vengan las tribulaciones, lo primero que viene a su mente, como a toda persona, ¿no? es la duda, la incertidumbre, la aflicción, el dolor. Rápidamente, inmediatamente usted debe ir y buscar a Dios y aceptar que muchas veces por voluntad de Dios que esto sucede. Cristo mismo nos dejó este ejemplo. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, Él es nuestro ejemplo no solamente en vivir, pero también en sufrir. Nota que la Biblia dice que los cristianos se gozaban cuando ellos eran perseguidos en Hechos 5:41 y ellos salieron de la presencia del concilio después de haber sido azotados. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar y los metieron presos. Bueno, eran todos los discípulos y los azotaron, pero ellos no salieron tristes. Ellos salieron gozosos, alegres. La primera iglesia bautista aquí en Estados Unidos fue formada en el año 1630 en Providence, Rhode Island. Un hombre llamado John Clark estableció la primera iglesia bautista, el único lugar donde no había jurisdicción de la iglesia anglicana. Entonces ellos establecieron su iglesia y estaban ellos sirviendo y adorando a Dios sin tener problemas con el gobierno. Pero de pronto reciben un mensaje que al cruzar el río había un hombre que necesitaba de Cristo.
Ellos sabían, si cruzamos el río, nos podemos meter en problemas. Pero ellos dijeron, no importa, hay un hombre que tiene hambre por la palabra de Dios. Este hombre, John Clark, con su compañero Obadiah Holmes, cruzaron el río y entraron a terreno ya anglicano. Anglicano es la iglesia católica de Inglaterra. Y estos llegaron al lugar donde estaba aquel anciano. Ahí tuvieron un tremendo servicio, dice, les predicaron la palabra. Aquel hombre abrió su corazón y recibió a Cristo. De pronto los vecinos se dan cuenta y rápidamente avisaron al alguacil del pueblo. Esos hombres se le llamaban los hombres de los sombreros negros, the black hats. Y estos vinieron, le preguntaron a este hombre, ¿tiene usted la licencia para predicar? Solamente la de Dios, decía él. ¿Tiene usted autorización para tener un servicio? Solamente la de Dios. Usted ha quebrantado la ley de estas tierras y los metieron presos. Y ahí estaban apresados John Clark y Obadiah Holmes. Y le decían, ustedes pueden salir, nada más paguen la fianza. Y decían, no vamos a pagar la fianza. Porque si pagamos la fianza, estamos aceptando que hicimos algo malo. Y estamos dispuestos a estar aquí hasta que nos saquen. No hemos hecho nada malo. De pronto dice que pagan la fianza de John Clark y se enojó porque alguien pagó su fianza. Y ahí lo arrastran y lo sacan, eres libre. Pero se quedó Obadiah Holmes. A como no pudo pagar la fianza, lo llevaron a un poste que estaba en la corte del pueblo, lo que era como el círculo del pueblo, el centro. Ahí lo amarraron y ahí lo latiguearon. Estados Unidos. Y él decía que esos latigazos eran como golpes de rosas. Porque una persona, yo he escuchado mucha gente decir que cuando hacen esto por Cristo, como que Dios le da gracia para no sufrir. Y este hombre estaba gozoso, le decía, a mí sí me pegaron y a ti no, pastor. Dice que ellos habían salido con gozo, dignos de padecer afrenta por el nombre. Pero tristemente muchos cristianos se desaniman por algo tan pequeño al día de hoy. Por cosas superficiales y cosas terrenales. Durante las pruebas, agárrese usted del Señor Jesucristo. El Señor, recuerde, está para fortalecernos y Él nos manda que estemos dispuestos a sufrir. Pero no solo eso, por último, los cristianos deben estar dispuestos a morir por Cristo. Dispuestos a morir por Cristo. Cuando tenemos nuestro devocional diario con nuestra familia, llegamos a ciertas áreas en el Evangelio de Lucas donde había persecución. Yo le pregunté a mis hijas para ver qué me decían. Si alguien viene un día a tocar la puerta, la policía, los soldados, y nos dicen, aquí los cristianos van a la cárcel. O eres cristiano y vas a la cárcel, o dices que no crees en Cristo y eres libre. Yo quería ver qué decían ellas. Y dicen, vamos a la cárcel, Daddy. Ay, chico, salieron más espiritual que uno. Y les dije, y si me dicen a mí que me van a cortar la cabeza, que te la corten, papá. Sí me decían. ¿Es por Cristo? Dije, no es porque no me quieren. No, papá, es por Cristo. Nos debería dar mucha vergüenza lo que estamos a punto de leer. Mucha vergüenza. Vergüenza porque algunos ni dispuestos estamos a evangelizar. Vergüenza porque muchos ni dispuestos estamos a leer la Biblia, ni a incomodarnos en nada para el Señor. Y creemos que al venir a la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios y un favor al pastorcito que está ahí. Pero usted y yo no sabemos lo que es ser en verdad perseguidos, ni sabemos qué es sacrificar por Cristo. Algunos ni a tiempo llegamos a la iglesia. Me refiero, por ejemplo, cuando no está trabajando, cuando no hay nada que le impida. Simplemente porque yo sé que empiezas ahora, pero llego más tarde. Nos debería dar vergüenza que pasan días, semanas y no tenemos comunión con nuestro Dios. Y quiero decirle, si usted no está dispuesto a vivir por Dios, téngalo por seguro que usted no va a morir por Dios. Usted va a ser el primero en correr. Miren lo que dice Hebreos 11, 34 y 38. Aquí vemos lo que le llaman los santos de la fe que sufrieron por Cristo y con gozo. Dice versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ve el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes,
Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, mire, de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿No nos da vergüenza leer esta lista? Mire, yo creo que el obstáculo más grande que tenemos en Estados Unidos es nuestra prosperidad. Queremos tener más y más y más y nos preocupamos más por lo terrenal. Por eso el Señor nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Mire, el hombre no consiste de las cosas que él posee. La Biblia dice que sí, Dios nos da las cosas en abundancia, pero para muchos se han convertido en su Dios. Es una idolatría, su trabajo es su Dios. El billete es su Dios. El partido de fútbol es su Dios. Es una religión. ¡Qué vergüenza! Dice la Biblia que estos eran angustiados, arrastrados, iban de allá, de un lado a otro, viviendo en cuevas. Dice la Biblia en el versículo 35, volvemos a leer ahí Hechos 11:35. Unos no aceptaron rescate. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando, ¿qué dice ahí? El rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice que estos hombres fueron arrestados y les decían, te dejamos ir si pagas un rescate. Y ellos decían, no queremos pagar el rescate. Y como no aceptaron el rescate, dice que fueron atormentados. Y después de ser atormentados, pues murieron. ¿Por qué lo hicieron? El pasaje dice, porque ellos querían obtener mejor ¿qué? Resurrección. ¿A qué se refiere eso, pastor? Una mejor resurrección. Mire, cuando usted y yo creemos en Cristo, todos entramos parejo a Cristo. Todos somos pecadores, nadie es digno de la gloria. Pero un día el Señor nos encontró y con su palabra nos abrió el entendimiento, recibimos a Cristo, hemos sido regenerados y salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero en la siguiente vida no todo va a ser parejo. Porque vea lo que dijo Pablo ahí en 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también, ¿qué dice ahí? Reinaremos con Él. O sea, los que sufren y padecen por Cristo, estos dijeron, mátenos, tendremos una mejor resurrección. Y en la siguiente vida tendrán galardón, tendrán bendición. Por eso lo hicieron. Por eso yo le digo a usted, la vida es demasiado corta para vivirla para uno mismo. Usted, para hacer tesoros en el cielo, debe servir a Dios aquí. Y no quiero hacerle sentir mal por la prosperidad, porque hay mucha gente en otros países que nos hace sentir mal. Lo que le quiero decir es que ponga sus prioridades en orden y véalo como una tremenda oportunidad. Que estamos en este país con tanta facilidad de servir al Señor y lo hagamos de corazón. Amén. Y el Señor le va a dar tremendas bendiciones a usted en la siguiente vida. Pero le vuelvo a decir, si usted no está dispuesto a vivir por Cristo, olvídese de morir por Él. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo. Vea lo que dijo ahí en Hechos 21:13. El contexto es que Pablo quería ir a Jerusalén y le decían, no vayas, Pablo, no vayas. Y Pablo dijo esto. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea que este decía, no, yo estoy dispuesto no solamente que me metan preso, hasta que me maten estoy dispuesto. Existe lo que le llaman la edad oscura aquí, the dark ages le dicen en inglés. Yo no sabía de qué se trataba. En la escuela no te dicen la verdad. Aquí en la high school me decían, fue un tiempo donde no había mucha prosperidad, the dark ages. Yo pensaba, wow, estaba oscuro el mundo, ¿o qué? Pero después me di cuenta que eso era cuando la Iglesia Católica llevó a cabo algo llamado la Santa Inquisición, donde, como dice ahí, interrogaban a los cristianos. Los sentaban delante de unos curas, obispos y todos esos malvados, y fabricaban ellos máquinas para torturar a cristianos. Algunos de ellos eran torturados con fieras, otros con animales pequeños como ratones o ratas o serpientes. A las mujeres las abusaban, les cortaban sus senos. Si era embarazada, le abrían el vientre y sacaban al niño vivo y lo azotaban en el nombre de Dios. Inventaban sillas que tenían algunos alfileres o picos
para después penetrárselos y los ahorcaban, los colgaban hasta que se deslocaran los huesos de sus coyunturas. Y después se para Juan Pablo II. Como iglesia queremos pedir perdón por lo que hicimos. Yo le digo a todos esos, eso no es suficiente. Tengo por seguro que la sangre de los mártires claman a Jesucristo. Y esto no nos debe desanimar a nosotros. Esto mantiene mi corazón calentito, porque yo sé que hay países enteros que no tienen Biblia en su lenguaje. Hay tribus enteras. Y eso me reta a mí porque a veces somos malagradecidos con lo que tenemos aquí. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Cuál aflicción tiene usted? ¿Que perdieron los tigres? Hay algunos que por eso se mortifican. ¿Perdió el trabajo? Yo le digo a usted, cristiano, ven a llorar en este brazo. ¿Perdiste tu trabajito? ¿Te hablaron feo? Ven a llorar aquí. Sé hombre. Aguante. No se compara nada a lo que han sufrido nuestros hermanos que murieron de nuestros antepasados bautistas. No se compara nadita. Usted mejor déle gracias a Dios. Véalo como una tremenda oportunidad. ¿Sabía usted que el 2019 fue el mejor año? Hablando en el sentido de salud. Fue el año cuando menos niños murieron. Muchos dicen que no quieren tener hijos, que porque el mundo está feo. Ahorita los niños no mueren. Mi abuela perdió 7 hijos. 5 los perdió viéndolos morirse. Y tuvo 7 abortos. En los años 1800 el hombre vivía 42 años. Algunos ya se pasaron overtime. En aquellos tiempos la malaria arrasaba y mataba a millones y a millones y no había cura. Hoy vivimos en los mejores tiempos, hermanito, donde usted no lava a mano la ropa. Usted no hacha el molcajete, tiene máquinas para todo. Para todo tenemos máquinas, nos llevan, nos bajan, los elevadores nos suben, nos bajan. Hoy usted puede mandar un mensaje y ya con eso explicar dónde está. O sea, vivimos en los mejores tiempos de la historia del mundo. La mejor tecnología, la mejor medicina. Estamos prolongando la vida cada vez más. Se dice que ya nació el primero que va a vivir a 150 años. ¿Será posible? ¿Quién sabe? Pero si usted no está dispuesto a vivir por Cristo, usted no va a estar dispuesto a morir por Cristo. Pablo dijo así, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que terminamos el versículo 4, del 1 al 4, lo que es la advertencia sobre el tropiezo. Vamos a hacer una oración.